Buenos días chicos de séptimo. Este día, lunes 11 de mayo, vamos a desarrollar el tema del cuento policial. Como sabemos, nosotros venimos empapándonos desde la primera unidad, conociendo los tipos de cuento que hay dentro de la literatura. Ya vimos de qué se trata el cuento maravilloso, el cuento de terror, y en esta ocasión vamos a ver de qué se trata el cuento policial. Como sabemos, la palabra cuento nos data a una narración que esta puede ser tanto breve como puede ser una narración extensa. En esta ocasión, pues tenemos el cuento policial. Aquí, como podemos ver en la ilustración, tenemos a un detective que le hace referencia a qué se trata. Así como está la ilustración, pues el cuento policial se trata de eso, donde los involucrados son policías, detectives o crímenes, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión vamos a conocer su definición, sus características y sus principales representantes de la literatura. Primeramente, el cuento policial nace como la literatura, o sea, en obras escritas. Posteriormente se pasan a series o al cine. Nosotros también estamos enfrascados o empapados en películas que tratan de resolver crímenes. Además, en la actualidad hay programas en la televisión donde también tratan sobre este tipo de cuentos policiales. Entonces vamos a empezar. La primera tenemos definición, características y clasificación. ¿Qué es el cuento policial? Es una narración que plantea un enigma, crimen, robo, desaparición, que debe ser resuelto por un personaje que por medio de la lógica analiza y relaciona los indicios que encuentra. El conflicto está relacionado con una intriga, misterio que hay que resolver. Eso contribuye a provocar el clima de suspenso y mantener el interés del lector. Ahora bien, si ya sabemos que una narración es contar un hecho, este hecho, claro, puede ser ficticio como puede ser real. En el caso del cuento va a ser una narración ficticia. ¿Qué va a plantear? Un enigma. ¿Qué va a ser el enigma? El crimen, el robo, la desaparición, el secuestro, el asalto, el asesinato, etc. Así lo vamos a entender como del cuento policial. El enigma va a ser lo que hay que resolver. Este se resuelve con una persona, no es cualquier persona, sino que es un detective. Esta persona va a utilizar la lógica o va a utilizar el método científico haciendo hipótesis, investigando, interrogando, etcétera, para poder llegar al origen del crimen. Este tiene una intriga. Esa intriga va a ser lo que originó el crimen. Por ejemplo, si hay un asesinato, ¿por qué se dio el asesinato? Si hay un robo, ¿cómo fue planeado? ¿Quiénes fueron los personajes o las personas involucradas? Etcétera. Este va a provocar un clima de suspenso. A este suspenso es al que va a mantener al lector pendiente de saber quién ha sido el causante, por ejemplo, quién ha cometido tal crimen, etcétera. Entonces eso va a ser dentro de su definición. Repito, el cuento policial como definición va a ser resolver un enigma, o sea, un robo, un crimen, un asesinato, etcétera, pero este debe ser resuelto por alguien que tenga una lógica amplia, no va a ser cualquier tipo de persona. Veamos las características. La primera característica es la intriga. Está compuesta por las acciones que se realizan con mucha astucia, de forma culta, y se logra solucionar a través del método deductivo. Se recuerda, yo le estoy hablando de un método científico. El método científico lo que nos ayuda primeramente es a crear hipótesis. Las hipótesis son las posibles deducciones de quiénes han sido los responsables de haber cometido tal hecho. Eso nos va a llevar a la intriga. La intriga también va a ser como aquella incertidumbre de saber quién ha cometido el hecho, por qué lo hizo, cómo lo hizo, etc. Otra de las características es el suspenso. Tiene como objetivo mantener al lector o lectora a la expectativa para generarle un estado de tensión o asombro. El suspenso es aquello que a nosotros nos mantiene atado a la lectura o atado a la serie, que queremos saber
donde ya se han reunido todas las pistas porque son como hechos claves para poder resolver este crimen. Entonces el suspenso es bastante importante dentro del cuento policial, ya que este va a mantener más atado al lector junto a la obra literaria. Y el último es el misterio. Se refiere al suceso o hecho oscuro, difícil de comprender o explicar. Como digo, dentro del cuento policial, lo primero que existe es un misterio. No sabemos quién ha hecho tal crimen. Luego viene la intriga, y ahí es donde nosotros empezamos a implementar el método deductivo y posteriormente viene el suspenso, ¿verdad? El asombro, el querer saber quiénes son los que han cometido tal crimen. Entonces tenemos tres principales características del cuento policial. Ahora vamos con los tipos de cuentos policiales. En esta ocasión existen dos tipos de cuentos policiales. El primero es el detectivesco, en el cual este está centrado en una figura de un detective que debe resolver un caso. Este detective ya sabe cómo se resuelve un caso. Si lo hace por trabajo, lo hace por placer, es una persona solitaria. La mayoría de detectives tienen ese paradigma de ser personas solitarias porque les gusta resolver o mantener esa intriga. Entonces en el detectivesco se va a enfocar principalmente en el detective. Recordémonos que dentro del cuento policial el principal personaje va a ser el detective. ¿Por qué? Porque él va a ir desarrollando todo el hilo de la trama. En el segundo tenemos el policial negro. Este pone la acción en primer plano, deja de ser un aficionado, o sea que a él le gusta leer, pero no lo pone en práctica y pasa a ser un profesional que trabaja por dinero. ¿Cuál es la diferencia de ambos detectives? El primer detective ya tiene, digamos, una preparación. Él ya conoce, ya ha resuelto crímenes. En cambio, el policial negro es una persona que lo hace por hobby, lo hace por puramente placer. Esos son los dos tipos de detective que se van a utilizar dentro del cuento policial. Vamos a ver cuáles son los personajes que requieren o que tienen los cuentos policiales. El primero es el que investiga el enigma. Aquí estamos hablando principalmente del detective. Ese es como primer personaje. No va a haber cuento policial mientras no se haya definido un tipo de detective. Allá usted escoge si usted quiere un detectivesco o un policial negro. Pero el primero es el que investiga el enigma, o sea, el detective. El segundo, los sospechosos. Sabemos que los sospechosos son aquellas personas que nosotros creemos o que son los posibles culpables de tal crimen. Pueden haber 1, 2, 3, 4, lo que usted quiera involucrar dentro de los sospechosos. Y de último, el delincuente. Sabemos que este es el que resulta siendo el culpable. Entonces vamos a tener tres tipos de personajes. El que resuelve el crimen, o sea, el detective, el sospechoso, que son aquellas presuntas personas que han cometido tal hecho, y por último, el delincuente, el que sale siendo cierto. Dentro de la literatura, como ya decía, han habido muchos, pero muchos autores y obras del cuento policial. El primero, pues tenemos a Edgar Allan Poe. Él es considerado como el padre de este género con su obra Los asesinatos de la calle Morgue. Esto lo podemos encontrar en su gran obra Narraciones extraordinarias. También tenemos a Sir Arthur Conan Doyle. Este nació en Escocia y falleció en Inglaterra y él es muy reconocido por su personaje Sherlock Holmes. A este le han hecho hasta películas o series porque ha sido muy famoso dentro de la literatura. Podríamos decir que es el detective más famoso de la literatura nacional e internacional, principalmente internacional. Ha sido reconocido a nivel literario por la audacia y el tipo de detective que utiliza. Como siguiente autor tenemos a Agatha Christie. Ella nace y falleció en Inglaterra. Su obra se caracteriza por desenlaces inesperados y una de las principales obras y emblemáticas de Agatha Christie que la han llevado también al cine es El asesinato en el Oriente Express o en el Expreso Oriente, donde trata principalmente sobre la muerte de una persona dentro de un tren
y donde está su detective. Y este detective pues va enlazando todas sus pistas hasta dar con el resultado que al final pues es una trama bastante enorme. Entonces esto sería todo con lo del cuento policial. Como conclusión, el cuento policial lo que trata es resolver un enigma, un crimen, algo misterioso. Sí, muchas veces el cuento policial requiere de violencia o de escenas crudas. Eh, Sus personajes van a ser los detectives, los delincuentes, los sospechosos, pero que al final este detective tiene todas las herramientas necesarias para poder resolver dicho crimen, ¿verdad? Entonces en eso trataría el cuento policial. Bueno, chicos, esto sería todo por este día. Espero que les haya quedado muy claro de qué se trataba el cuento policial. Gracias.